Buenos días y bienvenidos de nuevo a una nueva jornada del Congreso. Gracias a todos los que estáis aquí y bueno, espero que disfrutéis de una jornada tan interesante como mínimo como la de ayer. Bueno, pues yo soy la encargada de presentaros a la primera persona que interviene. Me hace mucha ilusión presentarla porque ella fue mi tutora de mi TFG, aunque sea de manera provisional. Entonces, bueno, pues me hace ilusión estar aquí con ella. Ella es Ana Estefanía, no le digáis nunca Estefanía, Anae Ortega Baum, o Baum. Bueno, y es profesora asociada de Historia Medieval en la Universidad de Burgos, es licenciada y doctora en Historia Medieval por la Universidad de Valladolid, con la clasificación sobresaliente cum laude, así como premio extraordinario de doctorado. Su principal línea de investigación versa en el estudio de la sexualidad en la Edad Media castellana, desde finales del siglo X hasta mediados del siglo XVI, en donde trata desde el aborto, el honor, la homosexualidad, los pecados sexuales y el derecho de pernada hasta los problemas matrimoniales, pasando por su reflejo en las ficciones medievales actuales. Como fruto de sus esfuerzos, en el 2016 ganó el 16 Premio Medievalismo concedido por la Sociedad Española de Estudios Medievales por un trabajo sobre las barraganas de clérigos. En la actualidad también tiene abierta una línea de investigación en la que explora cuáles son los problemas a los que se enfrentan los creadores de ficción histórica y cómo ayudarlos. Y bueno, la comunicación que nos trae hoy se titula El hombre tras el cantar, modelos de masculinidad en el cantar de Mio Cid. Bueno, pues cuando quieran. Muchísimas gracias, María del Carmen. Y gracias también a los organizadores que me han invitado y que han creído en mí para hacer esta ponencia. He de empezar diciendo que, pocos hombres en la historia de la península ibérica hay tan evocadores como Ruy Díaz de Vivar, ¿no? Detrás de esas 4 palabras hay un héroe para los más ortodoxos, un as de la guerra para los más vinculados a la historia de los conflictos, un mito para todos. Y también hay un hombre, un ser humano de género masculino. Mucho se ha dicho del Cid, en especial a través de su cantar, pero pocas veces se menciona algo que, por ser obvio, no es menos importante, que es el ideal masculino al que alcanzar él es ese ideal. Hay otros hombres en el cantar, pero Ruy Díaz de Vivar es el hombre a seguir. ¿Es un ideal de masculinidad real? Sí, pero no hemos de olvidar que el cantar es un cantar de gesta, es una epopeya, donde la épica lo envuelve todo con la finalidad de contar algo y que guste mucho. Hay que diferenciar entre el Cid histórico y el Cid épico, el que existió y el que fue moldeado por un poeta para ser admirado y querido. El que existió. Un poeta que además juega con otras masculinidades, hace aparecer a otros hombres con unas maneras de comportarse que son la antítesis del Cid y que hablan tanto más de ese ideal de masculinidad. Un ideal, no sabemos si válido para el siglo XI en el que vivió nuestro querido Ruy, pero seguramente sí para finales del XII e inicios del XIII, que fue cuando fue escrito el cantar, y que a día de hoy nos sigue pareciendo atrayente. Pero empecemos por el principio, ¿qué es la masculinidad? ¿No? Bueno, pues es una serie de cualidades que diferencian un hombre de otro ser. Eso es la definición de la RAE. Esto, que puede ser complicado de entender, ¿no? Y llevarnos también mucho tiempo de definir, en el medievo lo solucionaron de una manera muy rápida. Un hombre no es una mujer, no tiene las características típicas que definen a una fémina y, por tanto, muchas veces un hombre es lo contrario de una mujer. ¿Y cómo son las mujeres del cantar? Bueno, pues la verdad es que no hay muchas mujeres para saberlo. Tenemos a Jimena, sus 2 hijas, un número indeterminado de dueñas que las acompañan y la mujer de Antolínez el burgalés. Pero algo sabemos que Jimena es prudente, como el Cid, y como su marido también es una persona religiosa. En numerosas ocasiones ella y sus hijas se postran ante él o le besan las manos en señal de agradecimiento y sumisión. También es una mujer de su marido. Por su parte, la mujer de Antolínez, el burgalés, administra la hacienda familiar, pero siguiendo los consejos de su marido. Y hasta aquí la vida autónoma, más o menos, de las mujeres en el cantar. Para el resto de actividades que realizan, necesitan de los hombres. Ellas son sumisas y poco activas,
pero son capitales para que la historia del cantar avance. Ya veremos las bodas, la aparición de otros personajes. Ellos tienen que protegerlas, por ejemplo, dejándolas al cargo del abad de Cardeña o encerrándolas en el Alcázar de Valencia cuando la ciudad es atacada. Y es que ellas no luchan, no toman las armas. También tienen que ser casadas por ellos les buscan marido y las dotan. Un momento está el del matrimonio, que además es muy importante en la vida de una mujer medieval, y yo diría que en la vida de una mujer moderna y hasta hace no tanto. Además, las mujeres del cantar sirven para mostrar el poder de los hombres y de la familia en general, que es lo que ocurre cuando Minaya viste con las mejores prendas que hay en Burgos a Jimena, sus hijas y a todo su séquito de dueñas. Pero hay algo que las mujeres del cantar sienten libremente y que un hombre medieval no podía permitirse experimentar, porque era tremendamente contrario a su masculinidad. Y eso era que el miedo. Ellas pueden sentir miedo. Por ejemplo, lo sienten al ver que el rey de Marruecos cerca Valencia y se echan a llorar y le dicen al Cid que tienen miedo. Pero esto del miedo ya volveremos más adelante, pero quédense con ello, quédense con el miedo. Y quédense sobre todo con que es algo que no es propio de los hombres, con que es algo que no es masculino y que es propio de los hombres. Bueno, ahora sí, ahora ha llegado el momento que estaban esperando, ahora ha llegado el momento de hablar de Cid, de Ruy Díaz de Vivar. Él es el mejor exponente de un tipo de masculinidad que encontramos entre todos los hombres de su mesnada, del primero al último, así como de otros afines, como son el rey Alfonso o el gobernante musulmán Aben Galbón, el Cair de Molina. Para empezar, él tiene un físico con un rasgo exclusivamente masculino y muy característico de los hombres, y tremendamente presente en el poema, si lo han leído atentamente. Y es una barba larga, pero cuidada, que es admirada incluso por el rey Alfonso, por su superior, por ese hombre al que tanto admira y tanto quiere. Llevar barba no debía ser raro cuando se escribió el cantar, pero no aparecen más barbas en el poema. Si ustedes las buscan, no hay más. Solo hay una más, ¿vale? Que es la del conde García, el pérfido conde García, afín a los enemigos del Cid, que van a ser los infantes de Carrión. Y solo se menciona esta barba para recordar que el Cid se la agarró, un acto terriblemente insultante en la época. Recordemos que Ruy lleva una barba muy larga que nunca nadie toca, señal de que nunca ha sido vencido, y es larga, larguísima, como la de nuestra figura, ahí en la placita de al lado, bueno, la plaza de al lado. Es más, él solamente se la sujeta, ¿vale? Solamente, digamos, se la ata y se la protege para que nadie se la agarre en un momento muy delicado en el que él siente que ha de extremar las precauciones, en el momento de que las Cortes de Toledo, donde están presentes todos familiares de los infantes de Carrión, y él piensa que le pueden atacar por la espalda, que puede haber un conflicto en el que todos se vean envueltos, ¿vale? Solamente ese es el único momento en el que Cid protege su barba. Pasando al plano psíquico, el Cid es un hombre muy religioso, lo cual demuestra pagando misas, 1000 misas en la época debía ser algo carísimo, o pasando la noche en vela antes de un momento crucial de su vida, las famosas Cortes de Toledo. Su fe le lleva a ser generoso. Ahí viene otra cosa. Muy generoso con el monasterio de Cardeña, pero también con sus hombres. Son numerosas las ocasiones en las que reparten ya no solamente botín, lo que era normal, era un pago por haber ido en la mesnada, sino sus riquezas entre sus hombres y además otros que no lo eran. Una generosidad que es tácita, táctica, y le asegura tener y ampliar una buena mesnada. Es generoso porque es generoso, pero también es generoso porque le merece la pena serlo. También lo es con su rey, pese a que le ha desterrado, lo que le convierte en un vasallo fiel y abnegado. Ruy es prudente, no quiere que sus hombres hagan actos innecesarios arriesgados. Y lo que dice, lo cumple, como cuando libera sin pedir un rescate al conde de Barcelona. Es inteligente, lo que demuestra al no fiarse de los infantes de Carrión cuando los ve, ¿no? Y al estructurar ese pleito contra estos, un pleito que está hecho con mucha inteligencia. Esta actitud queda demostrada, así como su valor, en su faceta más conocida,
la de guerrero, la de gran guerrero. Él tiene múltiples recursos para hacer la guerra, no soy yo la que los cuente, tenemos a David Porrinas, le pueden preguntar a él. Por ejemplo, entre esos recursos tenemos que hay cabalgadas diurnas y también nocturnas, y movimientos envolventes por sorpresa en el campo de batalla. Es un guerrero excepcional, algo que ustedes, bueno, ya saben. Pero pasando al plano de las actitudes y comportamientos, ¿no? El Cid es el proveedor de su familia, pagando por su mantenimiento al abad de Cardeña, ¿no? Él paga porque Jimena y sus hijas y sus dueñas vivan allí y vivan cómodamente. También procura a sus hijas dotes, lo normal de un padre de familia. Pero es también, curiosamente, y esto a veces no lo recordamos, es un hombre, es un ser humano con sentimientos y a veces muy a flor de piel. Estamos también en un cantar épico. Si no hay sentimientos, la épica también se pierde. Recordemos cómo empieza la obra. La obra empieza con el Cid llorando públicamente al ir al destierro. Y también llora al separarse de su mujer y de sus hijas, a las que abraza con ternura mientras confiesa su amor a Jimena, una escena hermosísima. Y de promesas de futuro. Eso es amor. Hay lágrimas y abrazos también en el reencuentro familiar en Valencia, que además se dice que eso hace feliz al Cid. Y lo mismo ocurre cuando doña Elvira y doña Sol se van a Carrión, hay lágrimas, y tras la afrenta de Corpes también hay lágrimas, pero también hay lágrimas de alegría de que sus hijas están vivas y con él. Pero el Cid también llora sin tapujos ante otro hombre, que es el rey. De todas las virtudes que tiene el de Vivar, el poeta solo muestra un defecto, ¿vale? El no haberle dicho no a su rey con respecto al matrimonio de sus hijas con los infantes de Carrión. Eso le pasa por ser un buen vasallo. Pero es un defecto necesario para hacer avanzar la trama, ¿de acuerdo? Fíjense, hasta el poeta nos está justificando el defecto del Cid. Un defecto que encima compensa con su inteligencia. No es él el que pacta el matrimonio entre sus hijas. Son Alfonso y Minaya respectivamente, el rey y su fiel compañero de batalla. Ruy Díaz de Vivar es el ideal de hombre en el cantar porque es el más perfecto de todos, un ideal que también cumplen sus allegados, aunque el poema solo profundice en que son valientes y buenos guerreros, y mucho. Minaya, que ya saben ustedes que nunca coincidió con el Cid en la realidad, es el compañero de armas que todo el mundo querría tener por su gran inteligencia táctica y su éxito ante los enemigos. Pedro Bermúdez no quiere ser el protector de los infantes en la batalla porque lo que él quiere es luchar. Y hasta el obispo Jerónimo, ojo, un monje cluniacense, que lo último que debería hacer es entrar en batalla, es un guerrero tan bueno y eficaz que arenga a las tropas como si de un sermón se tratase, con una firmeza increíble. Da muerte a muchísimos moros y sobrevive pese a situarse en primera fila. Menudo modelo de masculinidad clerical. En el cantar hay tres tipos de hombres, los cuales se ven muy bien al inicio del tercer cantar, cuando el león se libera de su jaula. En primer lugar, tenemos al Cid, el ideal cuya virilidad es tal que se impone sobre el león. En segundo lugar, tenemos a sus hombres, que pese al peligro protegen a su señor y lo rodean porque está dormido. A ver si encuentro esto, disculpen, que se me ha saltado una. Como ven, la escena del león muestra tres masculinidades. La ideal, la del Cid. Una segunda, que es la de sus hombres, que pese al peligro protegen a su señor y lo rodean porque está dormido. Es una masculinidad muy parecida a la del Cid, pero no es tan grande, tan ideal. Y hay un tercer lugar, ¿no? Tenemos a los infantes de Carrión, que al ver a la fiera suelta, huyen y se esconden en lugares bastante ridículos, como debajo del sofá, donde el Cid duerme, ridiculísimo el lugar, sobre todo cuando le van a buscar, y en el lagar, que además está situado en el corral. O sea, esto realmente es algo digno de burla, como se va a recordar en todo el cantar. Los de Carrión solo hacen una cosa bien. A ver si lo encuentro. Que es montar a caballo, y eso que el Cid es mejor que ellos. El resto del cantar es una sucesión de sus defectos que además comparten con sus parientes y sus amigos. Para empezar, los infantes son los personajes más antiépicos del poema. La épica en ellos, evidentemente, el poeta decidió quitársela.
pues se mueven por algo, por ejemplo, tan poco glorioso como es el dinero. ¿Habéis visto en alguna película épica que el malo se mueva por algo tan poco épico como el dinero? No. No se mueven por la guerra, se mueven solo por el dinero. Piensan en casarse con las hijas del Cid, no por luchar codo a codo con él en busca de honor, el honor que da la guerra, sino por participar en esas riquezas que tan generosamente regala. Es más, se gastan tan rápido el dinero que tienen que endeudarse para devolver al Cid la dote de sus hijas, algo muy poco épico, incluso para los malos un relato de este estilo. Son también cortesanos, es decir, que su oficio no es guerrear, sino seguir a la corte y servir al rey, algo que está en las antípodas de lo que hace el de Vivar, y además también es muy poco épico. Son maliciosos y pierden las formas en público, algo que se ve tanto en ellos como en sus familiares. Gritan, fuera de lugar. Son traidores, porque piensan en matar y robar a su anfitrión, el moro Abengalbón, como a los campeones del Cid cuando han de luchar contra ellos. Pero vamos, por eso no es nada raro que el Cid tema que sea emboscado o algo parecido durante las Cortes de Toledo. Y ante todo y sobre todo son unos miedosos. Al contrario que el resto, sienten miedo, mucho miedo. No quieren luchar contra el rey de Marruecos y cuando finalmente se ven obligados a hacerlo, uno huye y al otro no se le ve luchar. No se sabe dónde se mete, pero está claro que no está en la lid. Esto es motivo de burlas durante toda la tercera parte del cantar, las cuales además se unen a lo ocurrido con el león, cuando fueron los únicos que se escondieron y hubo que ir a buscarlos del pavor que tenían. No es que se escondieran, es que tuvieron que ir a buscarlos porque seguían teniendo miedo. Finalmente, tienen miedo de ir a las cortes donde se van a enfrentar al Cid y durante la lid contra sus campeones, incluso uno de ellos es cobarde hasta para rendirse. El miedo es clave en las masculinidades que aparecen en el cantar. Ya dije al principio que los hombres pues no pueden tener miedo, al contrario que las mujeres. Los infantes se convierten en mujeres al ser los únicos que no quieren luchar contra el rey de Marruecos. Además, se dice claramente en el cantar que por este motivo, ¿no? Dice claramente, los hombres, los infantes, son menos valiosos que las hijas del Cid, valen más ellas, pese a que son mujeres. Unas mujeres que, por cierto, y esto me lo he guardado para el final, ¿no? Son además mujeres excepcionales porque en el Robledal de Corpes, en un momento delicadísimo de su vida, siendo conscientes de lo que les iba a pasar, piden morir con dignidad, que no sean castigadas como si se tratase de unas vulgares ladronas, que era lo que al final les hacen sus maridos o exmaridos. Y para hundir más aún la masculinidad de los de Carrión, las hijas del Cid acaban siendo reinas, mujeres superiores a esas hijas de reyes con las que ellos decían todo el rato que merecían casar y no con las de un simple infanzón. Así pues, y como conclusión, estas son las masculinidades que aparecen en el Cid y jerarquizadas de mayor a menor. Arriba del todo está el Cid, el hombre ideal, con todas las características y virtudes que he descrito, ¿no? Debajo de él, un poquito debajo de él, están sus hombres y sus allegados, todos ellos poseedores de una masculinidad que podríamos calificar de épica, porque son valientes, inteligentes, aguerridos, pero tampoco son carentes de sentimientos hacia las personas a las que quieren. El Cid también aprecia a sus hermanos de armas, y mucho. Abajo del todo está la masculinidad de los infantes de Carrión y sus allegados, todos sus amigos, sus familiares, donde el dinero y la cobardía son sus máximos exponentes y los valores de la épica están ausentes. Y por encima de ellos se encuentran las mujeres, en especial las hijas del Cid, pues ellas se comportan como se espera de miembros de su género e incluso vencen al miedo en un momento muy difícil, algo que los de Carrión nunca consiguen hacer. Y con esto espero que les haya gustado este viaje por la masculinidad en el cantar. Muchas gracias.